Bienvenidos, queridos estudiantes del nivel profesional de las unidades tecnológicas de Santander. Soy Yolanda Sescún Cárdenas, docente adscrita al Departamento de Humanidades. Voy a estar con ustedes en la capacitación de pruebas Saber Pro, en lo que se refiere a las competencias genéricas de comunicación escrita y lectura crítica, tanto a nivel presencial como virtual. Comienzo haciendo un recorderis acerca de las pruebas Saber Pro. La prueba Saber Pro es un examen de estado que busca evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte en el país. Ley 1324 de 2009, Decreto 3963 de 2009, Decreto 4216 que reglamenta el Decreto 3963. Las competencias son un elemento articulador de todos los niveles de formación y se constituyen en referentes comunes sobre lo que las personas deben saber hacer a lo largo de su trayectoria en el sistema educativo. A continuación, me permito presentar el módulo de comunicación escrita que vamos a abordar a lo largo de estos encuentros. El módulo titulado Comunicación escrita está encaminado a mejorar las prácticas lectoescritoras y a la vez lograr alcanzar una comprensión lectora eficaz que se vea reflejada en los resultados de las pruebas Saber Pro que ustedes presentarán, teniendo presente que en los últimos resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro, la institución ha estado posicionada entre las 10 mejores instituciones a nivel nacional y la primera del nororiente colombiano. El presente módulo está compuesto por 3 aspectos importantes. Uno de ellos es la fundamentación teórica. Seguidamente encontraremos una prueba de entrada y luego el desarrollo de los diferentes talleres. Es importante, señor estudiante, que realice una buena lectura para entender el contenido y de esta manera poder desarrollar los talleres que allí se encuentran. Vamos a abordar qué se evalúa en la comunicación escrita. En la comunicación escrita se evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Los temas sobre los que se pide escribir son de dominio público. No se requieren conocimientos especializados, de modo que todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de producir un texto sobre ellos. De todas formas, el modo como se desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito. Veamos algunos temas que se han propuesto en las pruebas pasadas. Analizar distintas perspectivas sobre el impacto del uso de la Internet en la sociedad. Evaluar el momento de la vida en que cada uno ha aprendido más. Plantear una reflexión sobre las relaciones de género. Escribir el proceso de ingreso a una institución educativa e indicar aspectos y procedimientos que se deberían mejorar. Es importante tener en cuenta que la calificación de los escritos tiene en cuenta principalmente 3 aspectos. En primer lugar, tenemos el planteamiento que se hace en el texto. En segundo lugar, la organización del texto. Y en tercer lugar, la forma de la expresión. ¿Cómo se interpretan los resultados? Antes de avanzar, debo hacer énfasis que para este año y en estas pruebas Saber Pro es importante tener en cuenta el tema de actualidad, el proceso de paz que se está realizando en el país. ¿Cómo se interpretan los resultados? La interpretación de los resultados se hace de acuerdo con la siguiente tabla. Voy a hacer un breve resumen de la tabla.
Existen 8 niveles y existen unas características que debe tener cada uno de los escritos. El nivel 8, el nivel 7, el nivel 6, el nivel 4, el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1. Por supuesto que el nivel alto es el nivel 8 y el nivel bajo es el nivel 1. Me permito leer detalladamente a qué corresponden las características del nivel 8. El texto trasciende el estímulo dado, complejizado los planteamientos de manera efectiva tanto a nivel de pensamiento de recursos lingüísticos. Incluye el problema planteado en un diálogo de ideas y posiciones, en una perspectiva más amplia e intertextual que construye y precisa su sentido. El texto de este nivel es de alto interés y motivación para el lector, debido a la eficacia del escrito. Queridos estudiantes, les recomiendo tener en cuenta estos niveles. Ahora veamos el siguiente ejemplo del nivel 3. El nivel 3 debe tener en cuenta las siguientes características. En el escrito se aprecia el esbozo de una intención comunicativa, es decir, se ve que quien escribe pretende alcanzar un fin. Por medio del escrito busca una redacción específica en el lector. Se encuentran problemas de manejo del lenguaje, pero estos no impiden la comprensión de los enunciados. Veamos el ejemplo. En segundo lugar, nos vamos a adentrar a la fundamentación teórica. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de la parte teórica del módulo. La lectura de un texto literario, científico, filosófico, de cualquier otro género es sin duda una experiencia de iniciación a la prueba de paso. Después de un viaje por la selva de los símbolos, en todo lector se opera una transformación, dice Fabio Jurado. Leer es imaginar, reflexionar y comprender, interpretar y crear. Leer es establecer relaciones, es comparar, es producir significado. Leer no es asentir, no es simple traducción de fonemas, ni mera decodificación de signos gráficos a una velocidad vertiginosa. Leer es aceptar la interlocución con el texto. La lectura es una pasión, una aventura, un deber. La lectura es un proceso dinámico y flexible, en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en una traducción permanente. Cuando el lector intenta construir significados a partir de un texto, es por escrito. Sin producción de significado no hay lectura. En el proceso lector identificamos 3 actores. El primero de ellos es el actor, el segundo el texto y el tercero el lector. Estos son los actores principales. Vamos a identificar a continuación las clases de lectura. De acuerdo con el propósito que se persigue, el grado o nivel de comprensión, el tipo de texto y las técnicas aplicadas. En primer lugar, tenemos la lectura de estudio. En segundo lugar, tenemos la lectura informativa y en tercer lugar, tenemos la lectura recreativa. En cuarto lugar, la lectura de documentación y en quinto lugar, la lectura de revisión. Hacemos un pequeño paréntesis con la lectura de estudios. Su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo. Esta lectura busca la máxima profundidad. Ahora bien, veamos a continuación la clasificación de los textos para así tener un poco más de claridad acerca de los textos. Ellos son.
Los textos descriptivos, los textos narrativos y los textos expositivos. Los textos argumentativos. Hagamos un pequeño paréntesis con los textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Son aquellos en donde el propósito esencial es el transmitir información objetiva. Para la elaboración de los textos expositivos se utilizan diferentes estrategias. Tenemos definición, clasificación, análisis, síntesis, relaciones, causa, efecto, ejemplificación, entre otros. Para no entrar en detalle, a través del módulo encontrarán algunos ejemplos de complementación de la teoría que ustedes podrán leer para complementar y aclarar dudas. Ahora, adentrémonos en la lectura interpretativa e inferencial, ya que esta es la clave en las pruebas Saber Pro. El nivel de lectura interpretativa e inferencial requiere un alto grado de cooperación y participación del lector, quien tendrá a su cargo la labor de inferir o concluir lo no explicitado por el texto, llegar a encontrar qué quiere decir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Se trata así de reconocer que un texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no dicho, lo implícito, es decir, lo que está escondido en el texto. Ahora adentrémonos el sentido y referencia. Las palabras de la lengua española son signos orales o escritos que asocian forma de significado. Esta distinción es importante porque hay clases de palabras, por ejemplo, artículos, condiciones, preposiciones, que tienen sentido pero no tienen referencia. Ahora veamos el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito del autor? Para este tipo de preguntas es conveniente identificar el tipo de texto, pues ellos nos facilitará la tarea de descubrir el propósito o la intención del autor, es decir, qué es lo que quiere decir el autor. He aquí el siguiente cuadro que puede ayudarnos como referencia para este ítem. Tenemos el texto, el tipo de texto. El tipo de texto, existen varios tipos de textos. Tenemos el texto argumentativo, el texto expositivo, el texto descriptivo, el texto lírico o poético y el texto narrativo. Ellos tienen algunas características y un propósito especial. Por ejemplo, en el texto argumentativo su propósito es convencer. En el texto expositivo es informar, en el texto descriptivo caracterizar, en el texto lírico exaltar, en el texto narrativo recrear. Cada uno tiene sus verbos de uso. Les recomiendo, queridos estudiantes, que nos adentremos en este tema. Con el siguiente esquema retomado del Mundial de Fútbol, clarificaremos un poco más sobre el propósito del actor. El propósito del actor, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol del 2014, el tema general era el Mundial de Fútbol del 2014. La idea central, es decir, lo específico, era la eliminación de Colombia por Brasil, que tanto nos causó dolor de cabeza. Alemania versus Brasil, partido para bostezar, era su título, y el propósito del autor era mostrar su descontento frente a un cotejo que había despertado muchas expectativas por los antecedentes del mismo. Para entrar en materia, debo concluir que toda la teoría es importante releerla y volverla a releer para entender un poco más. En la siguiente sesión comenzaremos por la prueba de entrada. Por ahora, esta es la parte teórica. Voy a hacer un pequeño ejemplo sobre un texto que está ahí, queridos estudiantes. Quiero que
que hagamos a conciencia este texto, lo vamos pasando y lo vamos realizando. Muchas gracias por su atención.